Métodos de medición. Nuestro grupo está conformado por Luis Encinosa, Rafael Matera, Humberto Manzanilla, Carlin Román y mi persona, Giovanna Ronaldo. Yo le voy a hablar sobre la definición de resistividad. Se le llama resistencia eléctrica al mayor o menor oposición que tienen los electrones para desplazarse a través de un conductor. La resistividad es la resistencia eléctrica específica que cada material tiene para oponerse al paso de una corriente eléctrica. Un valor alto de resistividad indica que el material es mal conductor, mientras que un valor bajo indicará que es un buen conductor. Generalmente la resistividad de los metales aumenta con la temperatura, mientras que la resistividad de los semiconductores disminuye ante el aumento de la temperatura. Métodos de resistividad. Conocer la resistividad del terreno es especialmente necesario para determinar el diseño de la conexión a tierra de instalaciones nuevas, para poder satisfacer las necesidades de resistencia de tierra. Lo ideal sería que encontrase un lugar con la menor resistencia posible, pero como hemos dicho anteriormente, las malas condiciones del terreno pueden superarse con sistemas de conexión a tierra más elaborados. La composición, el contenido en humedad y la temperatura influyen en la resistividad del terreno. El terreno es rara vez homogéneo y la resistividad del mismo varía geográficamente y a diversas profundidades. El contenido en humedad cambia según la estación del año. Varía en función de la naturaleza de la subcapa de la tierra y la profundidad del nivel del agua subterránea permanentemente. Dado que el terreno y el agua generalmente son más estables en estratos más profundos, se recomienda que las varillas de toma de tierra se coloquen lo más profundo posible en la tierra y el nivel de agua subterránea si fuera posible. Asimismo, las varillas de toma de tierra se deben instalar en un lugar donde haya temperatura estable, por ejemplo, por debajo de la profundidad de la helada. Para que un sistema de conexión a tierra sea eficaz, debe estar diseñado para soportar las peores condiciones posibles. ¿Qué es el método Wegner? En 1915, el doctor Frank Wegner desarrolló la teoría de este método de prueba y la ejecución que lleva su nombre. Con objeto de medir la resistividad del suelo, se hace necesario insertar los 4 electrodos en el suelo. Los 4 electrodos se colocan en línea recta y a una misma profundidad de penetración. Las mediciones de resistividad dependerán de la distancia entre electrodos y de la resistividad del terreno, y por el contrario no dependen en forma apreciable del tamaño y del material de los electrodos, aunque sí dependen de la clase de contacto que se haga con la tierra. El principio básico de este método es la inyección de una corriente directa o de baja frecuencia a través de la tierra entre dos electrodos, C1 y C2, mientras que el potencial que aparece se mide entre dos electrodos, P1 y P2. Estos electrodos están enterrados en línea recta y a igual separación entre ellos. La razón B entre I es conocida como la resistencia aparente. La resistividad aparente del terreno es una función de esta resistencia y de la geometría del electrodo. En la figura se observa esquemáticamente la disposición de los electrodos, en donde la corriente se inyecta a través de los electrodos exteriores y el potencial se mide a través de los electrodos inferiores. La resistividad aparente está dada por la siguiente expresión. Si la distancia enterrada B es pequeña comparada con la distancia de separación entre electrodos A, o sea, A mayor a 20B, la siguiente fórmula simplifica se puede aplicar. La resistividad obtenida como resultado de las ecuaciones representa la resistividad promedio de un hemisferio de terreno de un radio igual a la separación de los electrodos. El método de Schlumberger es una modificación del método de Venn, ya que también emplea 4 electrodos, pero en este caso la separación entre los electrodos centrales o de potencial se mantiene constante y las mediciones se realizan variando la distancia de los electrodos exteriores a partir de los electrodos interiores, es decir, a una distancia de múltiplos de la separación base de los electrodos internos. La configuración, así como la expresión de la resistividad correspondiente a este método de medición, se muestra en la siguiente figura.
Con este método, la resistividad está dada por la siguiente expresión. El método de Schlumberger es de gran utilidad cuando se requieren conocer las resistividades de capas más profundas, sin necesidad de realizar muchas mediciones, como con el método de Venn. Se utiliza también cuando los aparatos de medición son poco inteligentes, y solamente se recomienda hacer mediciones a 90 grados para que no resulten afectadas las lecturas por algunas estructuras subterráneas adicionales. Definición de resistencia del suelo. El factor más importante de la resistencia a tierra no es el electrodo en sí, sino la resistividad del suelo mismo. Por ello, es requisito conocerla para calcular y diseñar la puesta a tierra del sistema. La resistividad del suelo es la propiedad que tiene este para conducir electricidad. Es conocida además como la resistencia específica del terreno. En su medición se promedian los efectos de las diferentes capas que componen el terreno bajo estudio, ya que estos no suelen ser uniformes en cuanto a su composición, obteniéndose lo que se denomina resistividad aparente, que para el interés de este trabajo será conocida simplemente como resistividad del terreno, que es el método de los 3 polos o del 72%. Este método requiere el uso de 2 electrodos, o picas, auxiliares para permitir la inyección de corriente y la referencia de potencial 0 volts. La posición de 2 electrodos auxiliares con respecto a la toma de tierra a medir, EX, es determinante. Para realizar una medida correcta, la toma auxiliar de referencia de potencial S no tiene que estar clavada en las zonas de influencia de las tierras E y H, creadas por la circulación de la corriente I. Estadísticas de campo han demostrado que el método ideal para garantizar la mayor precisión de medida consiste en colocar la pica S a 62% de E en la recta EH. Conviene luego asegurarse de que la medida no varía o poco moviendo la pica S, más o menos 10%, entre S y S', a cada lado de su posición inicial en la recta EH. A la medida varía, significa que S se encuentra en la zona de influencia. Se debe, por lo tanto, aumentar las distancias y volver a realizar las medidas.